La Asociación Nacional de Empresas Comercializadoras de Productos del Campo, la ANEC, presenta a ustedes el modelo de agricultura campesina de conocimientos integrados, modelo ASI, como una alternativa aprobada al modelo de la Revolución Verde. Esta presentación la haremos en tres partes. La primera, referida al cambio de modelo agroalimentario y nutricional hegemónico en curso. Segundo, el apartado que habla de la búsqueda de modelos alternativos a la Revolución Verde. Y el tercer apartado estará referido justamente a la agricultura campesina de conocimientos integrados en sistemas complejos, el modelo ASI-MISI. Entrando ya al primer punto, al primer apartado relacionado al cambio de modelo agroalimentario y nutricional hegemónico en curso, queremos decirles que este cambio está dividido, está caracterizado por dos grandes transformaciones, dos grandes cambios, dos grandes transformaciones, dos grandes nuevas condiciones que le llamamos cambios paradigmáticos. El primero está referido al cambio paradigmático en los mercados agrícolas que se generó a partir de la crisis financiera de 2008 que estalló en Estados Unidos y se expandió al resto de la economía global. Este cambio paradigmático de los mercados agrícolas se reflejó en una elevación sin precedentes de los precios de los alimentos en los mercados internacionales. Maíz, frijol, trigo, sorgo, arroz, duplicaron su precio y en algunos casos, como el trigo, triplicaron los precios. Esta elevación de los precios en los mercados internacionales, sin precedentes, tuvo como consecuencia una elevación de los precios al consumidor, una elevación de los precios de los insumos agropecuarios, un incremento de la pobreza y el hambre mundial, y estos hechos también se reflejaron en una presión inflacionaria de las economías, en este caso de México también. Al incrementar los precios de los alimentos en el mercado mundial, para los países importadores como el nuestro, se generó un mayor desequilibrio, un mayor déficit en la balanza comercial y de pagos. Teníamos más importaciones que exportaciones, más salida de divisas que ingreso de divisas, y esto presionó la estabilidad macroeconómica de muchos países a nivel internacional. Toda esta situación de crisis agroalimentaria por el alza de precios internacionales también tuvo como impacto el creciente fenómeno de conflictos sociales, guerras civiles, invasiones foráneas en diversas partes del mundo, protestas que iniciaron por la escasez de alimentos, por el incremento de los precios. Este nuevo escenario de precios agrícolas internacionales establece con precisión una alza tendencial en los precios agrícolas y una gran volatilidad de los mercados agrícolas internacionales. Este nuevo escenario se diferencia radicalmente en el escenario de los años anteriores que se caracterizaba por precios agrícolas a la baja y estabilidad en el nivel de movimiento de los precios. Esto ya nunca más en los próximos años va a regresar. Esto no es un hecho coyuntural, sino es un cambio estructural, es un cambio paradigmático. Este cambio paradigmático está caracterizado, como decimos de nueva cuenta, por un alza tendencial en los precios agrícolas
y una gran volatilidad en los mercados agrícolas internacionales. Las causas de este cambio paradigmático en los mercados agrícolas internacionales son causas complejas. Entre otras, tenemos las siguientes. Uno, la caída en la productividad agrícola internacional. Y esta es una consecuencia del agotamiento del modelo de la Revolución Verde. El modelo de la Revolución Verde que se impuso en el mundo y en nuestro país en los años 60, un modelo caracterizado por el uso intensivo de semillas híbridas y de insumos químicos como fertilizantes químicos, como herbicidas, como insecticidas, la maquinización, el uso de grandes cantidades de agua, el uso de grandes cantidades de energía, ese modelo ya no está en capacidad de producir los alimentos que requiere la población mundial, y este hecho ha impactado la elevación de los precios agrícolas internacionales. El segundo hecho, la segunda causa de este cambio paradigmático en los mercados agrícolas es lo que llamamos la financiarización y energetización de los mercados agrícolas internacionales. Esto quiere decir que los mercados agrícolas se han subordinado a partir de este siglo, y principalmente y aceleradamente a partir de la crisis financiera del 2008, se han subordinado los mercados agrícolas a los mercados financieros y a los mercados de los hidrocarburos. Particularmente hablando de la energetización de la agricultura, es el hecho de que grandes superficies de tierra y grandes volúmenes de materias agrícolas se dedican ya no para alimentar directamente a la población o alimentar a los animales para producir alimentos de origen animal, sino que se han destinado a la elaboración de agrocombustibles, como el etanol y como el biodiesel. Y la financiarización de la agricultura está referida a que cada vez grandes volúmenes de fondos de inversión que buscan la ganancia y la especulación se han incorporado a las bolsas de granos y las bolsas de commodities agrícolas en el mundo, como la bolsa de Chicago. Han entrado a comprar contratos de futuros y han generado una elevación de los precios de los productos agrícolas y también una gran volatilidad. La volatilidad es que entran los capitales a comprar un día y salen al día siguiente. Suben los precios un día, bajan los precios el otro día. E incluso pueden hacer esto en minutos o incluso en segundos. Este hecho ha generado también una presión alcista y una presión hacia la volatilidad en los mercados agrícolas internacionales. Los otros elementos que componen este cambio paradigmático o han impulsado este cambio paradigmático están referidos a la variación en los tipos de cambio entre las monedas que concurren a los mercados agrícolas internacionales, la crisis económica financiera global, la creciente inestabilidad geopolítica. El cambio climático es un hecho muy relevante que está afectando la disponibilidad, la producción y disponibilidad de alimentos en el mundo, y es un factor que ha impulsado los precios a la alza y lo va a seguir haciendo en las décadas siguientes. Otro elemento que presiona los precios a la alza es el crecimiento demográfico planetario y de la demanda de los países llamados BRICS, Brasil, Rusia, India, China y Sudáfrica, que cada vez están creciendo su población, pero también creciendo su economía, demandando más alimentos y más alimentos de origen animal. Esto presiona los precios a la alza en los mercados agrícolas internacionales. Y el otro factor que impulsa también los precios a la alza a nivel internacional es que cada vez los mercados agrícolas están en muy pocas grandes empresas comercializadoras, grandes empresas
productoras de insumos, grandes empresas distribuidoras, grandes empresas procesadoras. Es lo que se llama la oligopolización de los mercados agrícolas internacionales. Este cambio de paradigma en los mercados agrícolas internacionales ha hecho una situación bastante paradójica, en el sentido que ahora la única certidumbre es la incertidumbre. Y esto lo vamos a ver con más claridad haciendo uso de algunas gráficas. En esta gráfica observamos el precio internacional del maíz US2 en el mercado de Chicago de 1986 al año 2016. Del lado izquierdo de la gráfica vemos cómo se han comportado los precios desde 1986 a el año 2007. En términos generales vemos una banda de precios que ha oscilado de $62 a $120 la tonelada de maíz en el mercado de Chicago. Ha habido poca variabilidad y eventualmente hubo un pico de elevación de precios en el 95-96 por un problema de sequía en los Estados Unidos, pero vemos cómo hay un cambio fuerte a partir del 2007-2008, cuando viene la crisis financiera en Estados Unidos y la escasez de producción de alimentos. Este hecho dispara los precios de una manera radical, donde ya tenemos un nuevo escenario de precios a la alza, y también vemos subidas y caídas de los precios muy pronunciadas, muy diferente al periodo anterior. Y si bien caen los precios en la última parte de la gráfica a la derecha, nunca llegan a caer al nivel de los precios previamente desarrollados o establecidos antes del 2007. En la etapa anterior de precios bajos y estables es que se fundó la idea equivocada del gobierno mexicano, que en lugar de producir alimentos en México debíamos importarlos de Estados Unidos, puesto que salía más barato importar el maíz, el frijol, el trigo, el sorgo, la leche, el huevo, la carne de Estados Unidos que producirlos en México. Sin embargo, este escenario ya cambió radicalmente, como lo hemos venido explicando, y este nuevo escenario de precios altos y precios muy volátiles llegó para quedarse en los próximos años y lustros. Este hecho lo vemos en esta gráfica. Es la tendencia de precios agropecuarios y pesqueros del 2002 al 2022. Esta es una proyección de precios que hace la OCDE, que es el Club de los Países Ricos, llamado de otra forma la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico. Vemos que esta organización, la OCDE, hace una proyección de cómo se van a comportar los precios en los siguientes años de aquí al 2022. Y vemos cómo en la primera gráfica de la izquierda está el comportamiento de los precios de los cultivos, como el trigo, el arroz, las oleaginosas, los cereales secundarios y el azúcar, cómo se comportan al alza en los próximos años. Todos los cultivos tienen una tendencia ascendente en los precios para los próximos años. Este hecho también se ve en la gráfica de en medio para los productos ganaderos y pesqueros. Las aves de corral, la carne porcina, el pescado, carne de res, leche en polvo entera, tienen también un comportamiento ascendente, como lo hemos venido sosteniendo en este punto de cambio paradigmático en los precios y en la volatilidad. Este comportamiento también se expresa en las grasas y harinas oleaginosas, como se observa en la gráfica de la derecha. El aceite de pescado, aceites vegetales, harinas de pescado, alimentos proteínicos, todos tienen una tendencia a la alza en mayor o menor medida hacia el año
2022. Ahora vemos en esta gráfica cómo se ha comportado el precio de la urea en dólares por tonelada métrica. Aquí vemos también en la parte de la izquierda de la gráfica, antes del 2007, 2008, cómo los precios de la urea estaban en niveles bajos y con niveles de subidas y bajadas no muy pronunciados. Pero cuando viene la crisis alimentaria de 2007-2008, vemos un escalamiento de los precios de una manera muy drástica a la alza de la urea. Pueden bajar, subir, bajar, pero nunca regresan a los niveles de los años y lustros anteriores. Y vemos en esta gráfica cómo se comporta de la misma manera que se elevan los precios de los alimentos, se elevan los precios de la urea e incluso se elevan los precios de la urea en una proporción mayor que la elevación de los precios de los alimentos. Y esta tendencia de la elevación de los precios de la urea y en general de los fertilizantes químicos y en general de los herbicidas y los insecticidas es un hecho que se va a mantener en los próximos años, de tal manera que si sabemos que va a seguir creciendo el precio de estos insumos químicos, la pregunta es ¿por qué seguimos dependiendo de los insumos químicos que cada vez son más caros y que con la devaluación del peso frente al dólar son aún más caros en pesos mexicanos? Y eso impacta nuestros costos de producción, eso impacta la rentabilidad y eso solamente enriquece a los productores y distribuidores de insumos químicos y empobrece a los agricultores. En la siguiente gráfica, en esta que estamos viendo cómo se comporta el precio de la urea en los últimos 25 años, de 1995 a 2015. También vemos una tendencia ascendente, creciente de los precios de la urea, y esto nos debe llevar a una reflexión de que, pues, si queremos seguir siendo productores y tener rentabilidad, pues no podemos seguir dependiendo de insumos químicos como la urea, que cada vez van a estar a más alto precio y que con la devaluación del peso frente al dólar se van a encarecer aún más, afectando nuestra rentabilidad. En esta otra gráfica estamos viendo la tasa de crecimiento anual promedio de la producción agrícola y pesquera en el 2013 al 2022. Es una proyección también de la OCDE. Aquí observamos cómo hay un decrecimiento de la productividad anual promedio entre todos los países de la OCDE. La gráfica en morado es el nivel de productividad del 2003 al 2012. La gráfica en verde, la barra en verde, habla de la productividad de 2013 al 2022. Y observamos que en cada uno de los conceptos, los países de la OCDE, los países de BRICS, los países menos adelantados, el resto del mundo y el mundo en su conjunto, la barra verde es inferior a la barra morada. Esto está hablando de la disminución de las tasas de crecimiento de la productividad agrícola a nivel mundial. Si nosotros vemos en una perspectiva más amplia, en el cuadro superior derecho observamos que en los años 70 el crecimiento de la productividad agrícola mundial se ubicaba en 2.5% de crecimiento anual promedio. En la década de los 80 esta tasa de crecimiento promedio anual baja a 1.9%. Para la década de los 90 la tasa de crecimiento baja a 1% promedio anual, y para el inicio de este siglo a la fecha, pues la tasa de crecimiento se estanca en 1% anual. Este es un reflejo también de que el modelo de revolución verde está agotado
a nivel mundial, está agotado a nivel México, ya no da para más, no puede producir más, no puede producir los alimentos que requiere el mundo, no puede producir los alimentos que requiere nuestro país, y esto nos plantea la necesidad de tomar en cuenta esto para la búsqueda de alternativas al modelo de revolución verde. En esta otra gráfica estamos viendo la vinculación y subordinación de los mercados agrícolas a los mercados financieros energéticos internacionales. Vemos cómo el mercado agrícola internacional en el círculo verde es un mercado de menor tamaño al mercado energético internacional en amarillo, y muy pequeño y menor respecto al mercado financiero internacional en círculo rojo. Estos dos mercados, el mercado energético y el mercado financiero, se han sobrepuesto y se han articulado sobre el mercado agrícola internacional y han determinado cómo se comportan los precios en función de la dinámica de los precios del mercado de energía, del petróleo y del gas, y cómo se comportan los precios de los productos agrícolas en función de qué pasa en los mercados financieros internacionales. Este hecho de lo que llamamos la financiarización de la agricultura y la energetización de la agricultura nos lleva a preguntarnos si en realidad hay libre mercado de productos agrícolas en el mundo, que si hay realmente precios de mercado, que si los precios se determinan por los llamados fundamentales del mercado agrícola, esto es, la oferta, la demanda y las reservas. Nos lleva a preguntarnos si hay verdaderamente soberanía nacional, soberanía alimentaria, seguridad alimentaria y nutricional. Esto es una cosa muy importante, que esto explica en buena medida cómo ha habido cambios radicales, cambios profundos, cambios paradigmáticos en los mercados agrícolas internacionales, y eso lo debemos tomar en cuenta porque ya no va a existir más un mercado de precios bajos y estables como los que sucedieron o se vivieron o se experimentaron en los años 60, en los años 70, en los años 80 y a principios de los 90, que fue la base bajo la cual el gobierno mexicano tomó la errónea decisión de dejar de apoyar la producción interna de alimentos, de abandonar el campo para apostar a las importaciones de alimentos baratos, cosa que ya no existe, y ahora estamos pagando las graves consecuencias de esa decisión equivocada, y si no corregimos este punto, pagaremos aún mucho más caro las consecuencias de haber abandonado el campo, de haber abandonado la producción interna, de seguir anclados en un modelo de revolución verde agotado y contraproducente. En esta siguiente gráfica estamos observando la vinculación estrecha entre el comportamiento del precio del petróleo y el precio de los mercados agrícolas. En la línea roja vemos cómo se comporta el precio del petróleo, en la línea azul vemos cómo se comporta el índice de precios de los alimentos, y vemos cómo en los últimos años al subir el precio del petróleo, suben los precios de los alimentos. Al bajar el precio del petróleo, bajan los precios de los alimentos. Pero la tendencia es que los precios del petróleo están ascendentes, aunque haya etapas de disminución, pero la línea general es ascendente, y como están agotadas, por agotarse las reservas petroleras, ya estamos en el pico de declinación de las reservas petroleras a nivel mundial. Lo que vamos a observar en los siguientes años, 5, 10, 15, 30, 50 años, es una elevación de los precios de los alimentos, impulsada por una elevación de los precios del petróleo. Aquí también observamos en esta gráfica
la participación de la producción de maíz destinado a etanol en Estados Unidos de 1999 a 2010. Este hecho es un hecho que también presiona los precios internacionales a la alza y le imprime a los mercados una nueva condición no existente antes de gran volatilidad en los precios. En esta gráfica observamos cómo en Estados Unidos hacia el año 1999 hacia el año 2000 alrededor del 6% del total de la producción de maíz se destinaba a la elaboración de etanol para mezclarlo con las gasolinas del petróleo y producir eventualmente gasolinas más limpias, menos contaminantes y depender menos de las importaciones del petróleo de otros países del Medio Oriente y de Venezuela o de México. Pero vemos cómo al paso de los años, en una década, este porcentaje creció del 6% al 40%. En Estados Unidos, más del 40% del total de la cosecha de maíz, que es del orden de 350 millones de toneladas, se desvía de la producción de alimentos a la producción de combustibles. Entonces, los grandes volúmenes que antes eran excedentarios en Estados Unidos y que se exportaban a precios subsidiados abajo de costo de producción, precios dumping a México, representando una competencia desleal contra los campesinos, pues ahora ese excedente ya no existe más, se está desviando hacia la elaboración de etanol y esto ha provocado un incremento significativo en los precios del maíz y otros productos agrícolas a nivel mundial. Pero el problema y las malas noticias es que esta tendencia de usar cada vez más materias primas agrícolas como maíz, como sorgo, como soya, como palma africana para la elaboración de combustibles, y en este caso maíz y caña de azúcar para la elaboración de etanol, vemos en esta gráfica cómo hay una proyección de la OCDE y de la FAO de que en los años siguientes, 2017, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, va a crecer la producción mundial de etanol. Eso le va a quitar tierras y volúmenes a la disponibilidad de alimentos para el consumo humano y esto va a generar una presión para que los precios sigan tendencialmente al alza. Y en esta siguiente gráfica vemos la evolución del mercado mundial de biodiesel. Biodiesel producido a partir principalmente de oleaginosas, principalmente de soya, pero también a partir del aceite de palma africana. Y también vemos en esta gráfica de la OCDE y de la FAO cómo en los siguientes años va a crecer la producción de biodiesel y el comercio mundial de biodiesel, con lo cual se va a seguir sustrayendo tierras y producción de alimentos para consumo humano, directo o indirecto, a través de alimentos de origen animal, y se va a desviar cada vez más superficie y más producción para la producción de biodiesel. Esta tendencia va a seguir impulsando los precios agrícolas internacionales a la alza y va a seguir imprimiendo gran volatilidad al mercado internacional de alimentos. En esta otra gráfica estamos mostrando una nueva tendencia no vista antes, que es el acaparamiento de tierras en grandes superficies por determinados países y grandes empresas privadas de diversas partes del mundo. Esta tendencia está reflejando una perspectiva de escasez, una perspectiva de especulación en la dirección del nuevo paradigma de precios agrícolas internacionales y gran volatilidad. Entre 2006 y 2009
más de 56 millones de hectáreas fueron comprados o rentados a largo plazo por países como China, como Arabia Saudita, como Japón, como Italia, como Suecia, como Noruega, la Gran Bretaña, Estados Unidos, Alemania, eh, y como esas empresas o países compraron millones de hectáreas en países de África, en Sudamérica, en Asia, aún en condiciones de gran pobreza y gran desnutrición y hambre en esos países, comprando superficies agrícolas para la producción de caña de azúcar o de soya o de palma africana para la producción de agrocombustibles o como reservas futuras para la producción alimentaria frente a un escenario de precios altos y de escasez a nivel mundial. Ellos están tomando previsiones, pero para fines privados, y con este hecho están profundizando la elevación de los precios de alimentos y generando también una presión mayor hacia el hambre y la desnutrición mundial. En esta gráfica estamos observando cómo han crecido las inversiones especulativas en las bolsas de las llamadas commodities agrícolas. Es lo que llamamos la energetización de la agricultura. Observamos esta gráfica del lado izquierdo, el año 2000, lado derecho, el año 2009, y vemos cómo ha evolucionado las inversiones, las compras de contratos de futuros en maíz, en la línea morada, de trigo en la línea negra continua y de soya en la línea verde discontinua, como a partir del 2007 este flujo de inversiones especulativas en las bolsas de granos de Chicago aumentaron muy significativamente 2007, 2008, 2009, y cada vez quienes tienen en sus manos compras o ventas de contratos de futuros agrícolas son inversiones y fondos especulativos que no son productores de alimentos, no son comercializadores de alimentos, no son industrializadores de alimentos, no son distribuidores de alimentos, son únicamente fondos de inversión especulativa que entran y salen a las bolsas de granos, de alimentos, buscando la mayor rentabilidad. Entran y salen de la noche a la mañana, lo que generan subas o bajas muy profundas en los precios a nivel internacional, y esto era una de las causas que habíamos explicado antes por la cual se generó un nuevo paradigma de precios agrícolas internacionales en el mundo, y que esta tendencia va a continuar claramente en los próximos 10, 15, 20 años. En esta otra gráfica también estamos observando la evolución del tamaño del mercado de las commodities en relación al índice de precios de commodities de la Standard & Poor's. Vemos en esta gráfica cómo del año 2000 al año 2009, 2010, ha aumentado el tamaño de los contratos de futuros que se compran y venden en las bolsas de granos de Chicago. Pero vemos también el círculo rojo está hablando de la proporción de las compras o ventas de contratos de futuros agrícolas de los fondos especulativos. Y vemos cómo este círculo rojo ha crecido muy significativamente a partir de la crisis inmobiliaria, la crisis financiera de Estados Unidos de 2007 en adelante. La mayor parte de los contratos de futuros en las bolsas de granos y de commodities agrícolas en general, a partir de 2007, están en manos de fondos de especulación. Y esto es un ejemplo, una muestra clara del fenómeno nuevo de la financiarización de la agricultura, como lo habíamos comentado antes. En esta gráfica estamos observando el cambio climático provocado por el fenómeno Niño
el incremento de la temperatura global desde 1850 al 2016 y vemos cómo pasando los años se va incrementando la temperatura a 1 grado, a 1,5, y el peligro es que si llega a 2 grados, los cambios podrán generar catástrofes y procesos de afectación a la producción y disponibilidad de alimentos y también a las condiciones de vida de numerosos países y numerosas regiones del mundo con consecuencias imprevisibles e incluso que pueden afectar a la vida misma en este planeta. Es algo que es un hecho y que nos obliga a pensar en el cambio de paradigma que está en curso a nivel mundial y que se requiere tomar otras alternativas diferentes a las que ahora han provocado este cambio climático y no están en condiciones de mitigarlo, de disminuirlo y enfrentarlo. En esta otra gráfica observamos también el efecto del cambio climático. Aquí en esta gráfica estamos viendo la evolución de las anomalías climáticas desde 1880 hasta el 2006 y vemos que cada año a lo largo de los meses la anomalía en grados cada vez hay más calor en cada uno de los meses del año, de tal manera que, por ejemplo, observamos que en agosto del 2016, recién pasado, se observó la temperatura más alta desde 1880. Esto es una evidencia de que el cambio climático es un hecho, se está expresando cada vez más severamente, cada vez con más fuerza y con una gran afectación, en particular a la producción y disponibilidad de alimentos a nivel mundial, y por lo tanto es un elemento que abona, que influye en este cambio de paradigma de los mercados agrícolas internacionales que hemos comentado y que se caracteriza, como ya dijimos, por la elevación de los precios internacionales y por la gran volatilidad, generando una única certidumbre que es la incertidumbre. Ahora vamos a pasar al siguiente cambio paradigmático en el modelo de la producción agroalimentaria mundial. Este modelo, el modelo de la revolución verde, que ya hemos comentado, el modelo de la revolución industrial, química, llevada a la agricultura, el modelo de la llamada agricultura corporativa, agricultura industrial, agricultura de insumos, agricultura de revolución verde, es un modelo agotado, es un modelo insostenible, es un modelo contraproducente a nivel mundial y por supuesto en México. Y como expresión de este agotamiento es en primer lugar el estancamiento de la productividad agrícola que ya vimos. Este modelo no puede producir los alimentos que requiere una población agrícola, una población total, planetaria y nacional creciente. Vemos que hoy a nivel mundial hay alrededor de 1.000 millones de personas con hambre, con desnutrición. En México 30 millones de personas con hambre, con desnutrición y un crecimiento de la pobreza y la desigualdad crecientes. Por otro lado, vemos que este agotamiento del modelo de revolución verde se ha reflejado en una caída creciente en la rentabilidad de la producción. ¿Por qué razones? Por la elevación de los costos de producción. Ya vimos cómo a la par de la elevación de los precios internacionales de los alimentos se elevan los costos de los insumos, pero por otro lado la devaluación del peso frente al dólar encarece aún más los costos de producción. La volatilidad de los mercados también produce una caída en la rentabilidad, los mayores riesgos climáticos y los estancamientos de los rendimientos. Por otro lado, vemos que este modelo se agota porque siempre este modelo exige subsidios públicos crecientes, pero para muy pocas manos, para muy pocos productores. Pero esto ya no se puede sostener en escenarios de reducción de ingresos federales y políticas de austeridad.
Este modelo de revolución verde agotado en México, en Estados Unidos, en Europa, en todo el mundo, Sudamérica, Brasil, Argentina, también Ucrania, Rusia, requiere subsidios crecientes para una minoría de grandes agricultores. Pero no puede suceder y ser tolerable que los subsidios que se configuran con los impuestos de todos vayan a muy pocas manos y sirvan para promover la desigualdad y la pobreza. Cuando además hay una reducción de los ingresos públicos, hay recortes de los presupuestos, pues este hecho no permite suponer que se puede mantener el modelo de reducción verde en los próximos años para seguir subsidiando con más dinero a menos personas. La otra expresión del agotamiento e insostenibilidad y carácter contraproducente del modelo de revolución verde es que este modelo de agricultura es gran emisor de gases de efecto invernadero, como se señala en el punto número 4. El sector rural, la agricultura, la ganadería, la silvicultura, en total aportan el 25% de gases de efecto invernadero. Es una emisión muy grande y está calentando el clima planetario con las graves consecuencias de que ya hemos hablado. Esto está relacionado con este modelo de producción con base en agroquímicos, en gran uso de agua, en gran uso de energía. Está determinado por cadenas largas de suministro de insumos y productos. Se importa urea de Ucrania, se distribuyen productos por todo el mundo, se compran, se venden, los llamados mercados globales, pero estos mercados globales, cadenas largas de suministro, pues requieren grandes distancias de transformación, gran uso de energía y combustibles para mover barcos, trenes, camiones, camionetas a lo largo y ancho de todo el mundo, generando gran consumo de hidrocarburos, pero también grandes emisiones de gases de efecto invernadero. También la hiperindustrialización genera una gran emisión de gases de invernadero, enlatados, procesamientos extremos, empaques diferentes para que soporten las cadenas largas de suministro, etcétera. Y pues ha habido un proceso de desvalorización, despojo y depredación de la vegetación forestal a nivel mundial, a nivel de México, degradación de suelos, etcétera. Esto no puede seguir siendo sostenido por ningún país. Máxime que hay acuerdos en los que nuestro país, México, ha suscrito para la reducción de gases de efecto invernadero. Entonces no puede seguir con un modelo de agricultura de reducción verde que es gran emisor de gases de efecto invernadero. Por otro lado, los monocultivos y la gran concentración espacial de la agricultura de reducción verde los hace muy susceptibles a los impactos del cambio climático. Son modelos de agricultura de baja resiliencia climática. Y esto es una situación que no puede continuar. Ahondando en las causas que han provocado el agotamiento del modelo de reducción verde a nivel mundial, es que este modelo promueve la disminución de la diversidad biológica, eliminación, exterminio, desaparición de plantas y de animales en una dinámica muy acelerada, y también de disminución del acervo de semillas y plantas útiles de la humanidad. Otro elemento que hace insoportable este modelo es que produce daños a la salud humana, daños a la salud animal, daños al suelo, al agua, al aire, y cada vez es menos tolerable para la población este fenómeno de que los alimentos producidos bajo revolución verde dañan a la salud pública, dañan al medio ambiente
y dañan a nuestros recursos naturales. Otro elemento que hace contraproducente el modelo de revolución verde es que es un modelo que promueve la desigualdad, la pobreza y la exclusión social. Es un modelo para enriquecer y darle rentabilidad a no más del 10% de las unidades de producción rural a costa de aumentar la desigualdad y pobreza y exclusión social para el resto de unidades de producción y de toda la población rural. El otro elemento que hace insostenible continuar con este modelo de revolución verde a nivel mundial y en México es que atenta contra el sistema democrático de las naciones y de la gobernanza global. Muy pocas grandes empresas, grandes monopolios con tamaños y poder económico y político superior al de muchos estados o gobiernos, son los que están decidiendo qué sembrar, qué producir, cómo producirlo, cómo distribuirlo. Sin que esas personas, esas empresas hayan sido electas para tomar decisiones sobre nuestra alimentación y nuestra producción. Y por último, este modelo de revolución verde no se orienta a satisfacer las necesidades de la humanidad ni a respetar los derechos humanos de las actuales y futuras generaciones. En síntesis, este modelo es insostenible si se internalizan sus costos negativos. Este modelo no tiene salida bajo las nuevas condiciones que hoy se presentan en el mundo. Esto es lo que ha caracterizado la necesidad de llevar a cabo un cambio paradigmático en el modelo de revolución verde, en el modelo hegemónico de producción agroalimentaria mundial. ¿Y en qué consiste este cambio paradigmático en el modelo de agricultura mundial? Es un cambio que ya está instalado, va en curso de desarrollo y este modelo tiene un nuevo paradigma en curso. En primer lugar, hay una revalorización del pequeño productor y de las agriculturas campesinas e indígenas que durante décadas fueron desvalorizados, fueron estigmatizados, fueron condenadas a la desaparición, a la migración. Hoy se revaloriza al pequeño productor como una alternativa para la crisis alimentaria y la búsqueda de un nuevo paradigma de producción. Esto lo reconoce todo el mundo, incluso en 2015 la FAO y las Naciones Unidas declararon el año 2015 como el Año Internacional de la Agricultura Familiar. El otro punto de la transición hacia un nuevo paradigma es el tránsito de una agricultura no sustentable, depredadora, a una agricultura sustentable con base en los principios y prácticas de la agroecología. El nuevo paradigma se establece también, se fundamenta también en la transición a un sistema alimentario nutricional sano y saludable, hacia un sistema de agricultura de baja emisión de carbono, de alta resiliencia climática, la transición de cadenas largas a cadenas cortas de suministro, producción local, consumo en fresco y también un paradigma nuevo que se funda en que la tierra, el agua, la alimentación y el medio ambiente sano son considerados derechos humanos, son considerados bienes comunes, son considerados bienes colectivos, son considerados bienes de la humanidad y no mercancías sujetas a la privatización, a la especulación y a la lógica única y exclusiva de la ganancia. Por otro lado, el nuevo paradigma en curso plantea la reconstrucción de comunidad fundada en identidades múltiples frente a la individualización y deshumanización de las sociedades promovidas por la globalización neoliberal. También el nuevo paradigma reconoce la complejidad frente a la simplificación de la revolución verde. Hay una corriente muy fuerte a nivel mundial del impulso a los estudios de la complejidad, sobre la base que el conocimiento es total, sobre la base de la totalidad universal, la totalidad indivisa, y esto ha sido fundamentado, entre otros, por Boaventura de Sousa Santos,
en un libro muy relevante que es La epistemología del sur, la reinvención del conocimiento y la emancipación social. Y por último, el nuevo paradigma de producción agroalimentaria se funda en la ciudadanía, derechos humanos, democracia plena y solidaridad intra y transgeneracional. Esto es algo que va en curso y tenemos que preguntarnos si tomamos la decisión de ir adelante y ser vanguardia y ser gente y de producción y organizaciones de avanzada, o estaremos a la cola para que dentro de 50, 80, 100 años nos demos cuenta que estábamos en el camino equivocado y que hay que tomar lo que ya se desarrolló en décadas anteriores en otros países. Es la oportunidad de reconocer estos cambios paradigmáticos y la necesidad de encontrar un nuevo camino que refleje este paradigma nuevo en curso. Y bueno, aquí es importante nada más hacer mención de algo que es fundamental. En esta gráfica, de acuerdo a la encuesta nacional agropecuaria 2014, queda muy claro que más del 70% de la superficie de temporal está en manos de pequeñas unidades de producción de hasta 5 hectáreas en superficie de temporal y el 66.3% en superficies de riego están en manos de productores hasta de 5 hectáreas. Es decir, la agricultura mexicana de riego temporal, de autoconsumo, transicional y comercial es una agricultura de pequeña y mediana escala mayoritariamente. Por lo tanto, toda la política agrícola debe estar centrada principalmente en los pequeños productores. En esta otra gráfica vemos la evolución de la pequeña unidad de producción rural en México desde 1930 al último censo agropecuario de 2007. Vemos cómo crece la barra roja que establece las superficies menores a 5 hectáreas y disminuye la barra azul que indica superficies mayores de 5 hectáreas. Aquí el planteamiento es que el gobierno mexicano en los últimos años y décadas se ha concentrado en la agricultura en gran escala y ha olvidado, abandonado la agricultura en pequeña escala y en el mejor de los casos solamente les ha dado ayuda asistencialista que ni combate la pobreza ni promueve el desarrollo productivo y sí en cambio genera unas prácticas clientelares electorales y de compra del voto que son deleznables y que no tienen nada que ver con la democracia ni con el respeto a los ciudadanos del campo. En esta otra gráfica vemos cómo la producción en pequeña escala domina a nivel del total de unidades de producción a nivel nacional. Visto esto, entonces vemos la necesidad de abordar la segunda parte de la presentación, que es en busca de modelos alternativos de la revolución verde, a la revolución. Aquí tenemos en primer lugar los aportes y límites de la agricultura orgánica. La agricultura orgánica ha hecho grandes aportes en alternancia, en oposición a la revolución verde, principalmente en la sustitución de insumos químicos por insumos orgánicos, biológicos y por la búsqueda de una producción que sea compatible con la preservación de los recursos naturales y del medio ambiente. Este proceso de agricultura orgánica también se ha ligado a la búsqueda de comercio justo, de mercados justos. Este aporte hay que reconocerlo, pero también reconocer que tiene límites que es necesario superar.
Desde nuestro punto de vista, el modelo de agricultura orgánica actual es cerrado porque implica un paquete tecnológico orgánico sujeto a certificación externa y de alto costo. Es un modelo excluyente. Productos orgánicos para una élite del primer mundo y alimentos hiperindustrializados, convencionales, chatarra, de bajo contenido nutricional para los productores orgánicos y sus familias y para el resto de la población. Desde nuestro punto de vista, la agricultura orgánica es un modelo estancado. En los últimos 100 años solamente ha avanzado para abarcar el 1% de la superficie cultivada, el 1% de los alimentos consumidos. Es un dato de IFOAM, que es la Organización Internacional de Movimientos en la Agricultura Orgánica, en un documento que habla de las 3 fases de la agricultura orgánica, que le llaman orgánico 1.0, orgánico 2.0, orgánico 3.0. Y es que no puede aumentar la superficie y la producción de alimentos orgánicos porque van destinados a un pequeño grupo de productores, a un nicho. También no han incorporado los avances científicos y tecnológicos del último siglo, no han enfrentado el problema de la baja productividad de ingresos de los pequeños y medianos productores y tampoco han enfrentado y considerado los impactos del cambio climático global. Y finalmente, algo muy triste es que la agricultura orgánica, siendo que fue originada por un movimiento de pequeños productores para su sobrevivencia, su mejoramiento económico y social y su dignificación y su empoderamiento, pues en los últimos años hay una tendencia a la refuncionalización de la agricultura orgánica por las grandes corporaciones. Y vemos cómo hoy la industria de agricultura orgánica está crecientemente controlada por grandes corporaciones. Este hecho lo vemos en esta gráfica que que elaboró Sebastián Piñeiro sobre la concentración de la industria orgánica. Grandes empresas que participaban en el modelo de la Revolución Verde ahora también participan en la agricultura orgánica, en la producción de insumos, en la comercialización, en la industrialización, en la distribución, de tal manera que ahora pues ellos son los que dominan el mercado y la industria de agricultura orgánica, excluyendo a los pequeños y medianos productores. Además de la agricultura orgánica como una alternativa a la revolución verde, en los últimos años ha habido una gran cantidad de resistencias y construcción de alternativas a la revolución verde en México. Tenemos los movimientos campesinos contra la contrarreforma al artículo 27 y el Telecán, las organizaciones campesinas impulsando la agricultura orgánica y un comercio justo, el EZLN, la insurrección zapatista del 1 de enero de 1994 por derechos y autonomía de los pueblos indígenas, los movimientos y organizaciones campesinas por el control de los procesos económicos y la comercialización, el manejo forestal comunitario, la resistencia contra la privatización de la tierra y el agua, la milpa, la chinampa, la agricultura sostenible de ladera, el miaf, maíz intercalado con frutales, entre otras alternativas. También contamos el movimiento El Campo No Aguanta Más de 2002-2003, la construcción del Plan de Ayala Siglo XXI y una convergencia campesina amplia y plural para el proceso de cambio electoral del 2012, apoyando la candidatura de Andrés Manuel López Obrador, la campaña Sin Maíz No Hay País, que está defendiendo los maíces nativos, la agricultura campesina, y que ha sido capaz de impulsar una demanda colectiva contra la siembra de maíz transgénico, que hasta el día de hoy se ha ganado y ha impedido que se pueda autorizar permisos de siembra comercial de maíz transgénico. Diversos movimientos sociales en defensa del territorio y los recursos naturales, ordenamientos
territoriales campesinos, defensa de semillas nativas y recursos genéticos y conocimientos campesinos, indígenas y comunitarios, movimientos identitarios y por la multiculturalidad, mercados locales y el modelo ANEC de agricultura de conocimientos integrados y manejo integral de cultivos inducidos, entre muchos otros movimientos de alternativa y de resistencia que se han sucedido en las últimas 3 décadas en México como alternativa al modelo de revolución verde, al modelo de exclusión de la población campesina y de expropiación, de despojo y depredación de territorios y recursos de comunidades campesinas e indígenas. Dicho esto, pasamos ahora al apartado tercero de esta presentación, que es propiamente la agricultura campesina de conocimientos integrados en sistemas complejos, el llamado modelo ASI-MISI. Para nosotros, el modelo de agricultura campesina de conocimientos integrados en procesos complejos requiere un cambio paradigmático de la agricultura, un cambio en el marco de la construcción de un sistema agroalimentario y nutricional. También se requiere de una nueva política de Estado de largo plazo con base en los principios de soberanía alimentaria, sustentabilidad, productividad, rentabilidad, baja emisión de carbono y alta resiliencia climática. Es preciso pasar de una agricultura de insumos a una agricultura de conocimientos integrados en procesos complejos con base en las pequeñas y medianas unidades de producción rural. Se trata de una verdadera revolución tecnológica y social como la única vía para alcanzar la autosuficiencia alimentaria y la seguridad alimentaria, junto con una vida digna para el campesino y las campesinas, las comunidades rurales y la población urbana del país. Las raíces de este modelo ASI son diversas, son 5. 1. La agricultura campesina mesoamericana, estudiada, visibilizada y valorizada magistralmente por el maestro Efraín Hernández Xolocotzin. 2. La Escuela Mexicana de Mejoramiento Genético de Plantas, con grandes aportaciones a la productividad y adaptación de cultivos alimentarios y con innumerables genetistas de talla mundial. 3. La agroecología y sus diferentes vertientes como la agricultura orgánica, la agricultura sustentable, la agricultura diversificada y que tiene como máximos exponentes o grandes exponentes, entre muchos otros, a Sebastián Piñeiro, a Víctor Manuel Toledo, a Rafael Calderón, a Ignacio Simón, a Miguel Altieri, Jairo Restrepo, a la Escuela Cubana de Agroecología, a la Coordinadora Nacional de Organizaciones Cafetaleras, la CENOC, a Gaia, entre muchos otros. Pero también este modelo se ha alimentado con la raíz de la agricultura de conocimientos científicos integrados y avances tecnológicos de punta. Es la ciencia aplicada a la agricultura campesina con compromiso social y nacionalista en los campos de la microbiología, la edapología, la fisiología vegetal, la nutrición vegetal, la resistencia vegetal, la biología molecular, la genómica, la proteómica, la metabolómica, etc. Los estudios de la complejidad, la física cuántica, la meteorología, los sistemas de información geográfica, el telediagnóstico, resonancia magnética, electrofotometría, etc. Entre los grandes exponentes de esta corriente se encuentran los doctores Juan José Valdespino, Sergio Ramírez, Gerardo Noriega, Edgar Quero, Carmen Huech, Dolores Castañeda, Miguel Nájera, Miguel Ángel Mascadúa, César Rodríguez, Felipe de Jesús Ruiz Espinosa, entre otros y otras. Y la quinta raíz sería el modelo ANEC de organización campesina, que plantea la centralidad de la agricultura campesina, la organización campesina local y regional autogestiva, la gobernabilidad campesina, un modelo de transferencia tecnológica y profesionalización campesina, integrando la sabiduría campesina con los conocimientos científicos a través de diálogo de saberes,
una asistencia técnica a ras de parcela bajo el control de la organización local y la integración de objetivos económicos, sociales, económicos, ambientales y culturales, servicios integrales de toda la cadena y la incidencia en políticas públicas. Este es el gráfico de las raíces del modelo ASI-MISI, como ya lo comentamos, son 5 raíces: sabiduría campesina mesoamericana, Escuela Mexicana de Fitomejoramiento, agroecología, conocimientos científicos y tecnológicos avanzados y modelo organizativo ANEC. Este modelo ASI permite obtener resultados en el corto y mediano plazo. Con la nueva revolución tecnológica que proponemos y que hemos llevado a la práctica en diversas organizaciones campesinas de ANEC en el país, es posible alcanzar múltiples resultados y, entre otros, impulsar significativamente en el corto plazo la productividad agrícola sustentable, reducir drásticamente los costos de producción y aumentar la rentabilidad, regenerar el suelo, proteger los recursos naturales y propiciar una agricultura baja en emisiones de carbono, producir alimentos sanos con mayor calidad nutricional para el autoconsumo y el mercado nacional, revalorizar el trabajo campesino y los modos de vida rurales, con, entre otros objetivos de corto y mediano plazo, y sobre todo garantizar la autodeterminación en materia alimentaria, económica y tecnológica y la seguridad alimentaria a largo plazo del país. Esta revolución tecnológica con campesinos y sin transgénicos, que le llamamos de la agricultura de insumos a la agricultura de conocimientos integrados en sistemas complejos, tiene en esta gráfica una explicación que queremos mostrar a ustedes. En primer lugar, el cambio de modelo de agricultura de insumos a agricultura de conocimientos integrados en sistemas complejos tiene como centro considerar al agricultor, al productor y su familia como sujeto productivo, no como pobre, no como consumidor, como sujeto productivo, con una alta capacidad de desarrollo productivo, como un sujeto de derechos, un sujeto portador de conocimientos agrícolas relevantes y un sujeto portador de otras utopías. Pero no es solamente el productor y su familia el centro de este cambio tecnológico, de esta nueva revolución tecnológica, sino el productor organizado en formas autónomas, autogestivas a nivel local, regional y nacional. Ese es el primer cambio paradigmático al modelo de la Revolución Verde. El modelo de la Revolución Verde considera a los productores como objeto y como consumidores, y el gobierno los considera como pobres. El siguiente cambio es el suelo como ecosistema vivo, no como sustrato inerte, en donde la principal tarea que tenemos que hacer es el cultivar el suelo para después cultivar las plantas, para después tener alimentos sanos y poder nutrir a los seres humanos de manera sana y de manera digna y respetuosa. El otro elemento de cambio paradigmático en el modelo ASI-MISI es que la planta no es una máquina biológica que le metes insumos y saca productos, sino es un ser vivo que tiene mecanismos de entendimiento, de diálogo, de resistencia, que se expresa y que es posible conocer, entender y aplicar. Resistencia vegetal adquirida por la adaptación, por la evolución, pero entendiendo los mecanismos de resistencia frente a amenazas, podemos apoyar a la planta, a los cultivos, con inducción de resistencia. El otro elemento fundamental de nuestro modelo, que es un cambio paradigmático, es la integración de los conocimientos de la sabiduría campesina con los conocimientos científicos aplicados a través del diálogo de saberes, a través de la centralidad del productor y su familia y de la integración de estos conocimientos en un modelo de integración de conocimientos. Ya no son los insumos el factor principal de la productividad agrícola, son los conocimientos integrados.
pero son conocimientos integrados en procesos complejos nunca antes observados o confrontados por la agricultura campesina. En este sentido, estos procesos complejos deben abarcar los ciclos biológicos, económicos, culturales, organizativos y enfocar la tarea de la productividad y del cambio tecnológico desde una perspectiva compleja. Los principios del modelo ASI son 8. 1. Los campesinos y las campesinas son los sujetos productivos, los sujetos de derechos y portadores de conocimientos agrícolas relevantes. 2. La organización campesina autogestiva es el sujeto colectivo de la nueva revolución tecnológica. 3. Los conocimientos integrados vía diálogo de saberes al servicio de un nuevo modelo de agricultura sustentable. 4. Autodeterminación campesina. 5. Formación y profesionalización continua de campesino a campesino y de científico a campesino y de campesino a científico. 6. Producción local de bioinsumos de calidad. 7. Necesidad de una revolución de conciencias, valores y actitudes. 8. Soberanía y política de Estado para construir otro sistema agroalimentario y nutricional. El modelo ASI-MISI está integrado por 9 subsistemas y alrededor de 45 componentes en un proceso integral de manejo, un proceso integral de cultivos inducidos. Estos subsistemas son cultivo del suelo, semillas, prácticas culturales, nutrición vegetal, resistencia contra agobios, inducción de productividad, producción local de bioinsumos y conocimientos, información climatológica local continua. Este es un sistema complejo a partir del cual se integra un plan de manejo y un seguimiento parcela por parcela, productor por productor, organización local por organización local, partiendo todo de un análisis continuo del agua, suelo y tejidos. Este es un sistema complejo cuyos subsistemas y componentes actúan así. Al interactuar es que producen el resultado que comentamos antes: mayor productividad, menores costos, mayor rentabilidad, menor emisión de gases de efecto invernadero, mayor resiliencia climática, mejor nivel de vida de las personas, de los productores. Los componentes y subsistemas del modelo ASI-MISI permiten establecer, como ya dijimos, un plan de manejo de cultivos inducidos por parcela y organización local. Este plan de manejo pues sigue una lógica, una dinámica que parte del análisis continuo del suelo, agua y tejidos, después pasa a valorar la información climatológica local a partir de estaciones meteorológicas locales y en red y en tiempo real, junto con información climatológica regional y nacional, y a partir de ahí hacer pronóstico y prevención de meteoros, heladas, granizo, falta de frío, acumulación de calor y humedad para el surgimiento de plagas y la construcción de un sistema de alertas tempranas en tiempo real. El otro componente es la producción local de bioinsumos y conocimientos a través de biofábricas, módulos de lombricomposta, estaciones meteorológicas y experimentación y expresión campesina científica para el mejoramiento participativo de las semillas. El siguiente componente es el cultivo del suelo para buscar el restablecimiento del equilibrio físico-químico biológico, dando énfasis a los microorganismos. Aquí es importante ver la oxigenación de los suelos, el enriquecimiento con materia orgánica, la inoculación de consorcios de materias, microorganismos en dosis invasivas o dosis selectivas y el enriquecimiento de los suelos con harina de roca. El siguiente componente es el mejoramiento de semillas y la inducción de resistencia a partir del mejoramiento participativo de semillas, producción local de semillas híbridas y sintéticas a muy bajo costo,
aumentando rentabilidad, y la selección y tratamiento de semillas, y con inoculación con micorrizas, inducción de resistencia, más activación con fitohormonas. Tenemos otro componente que son las prácticas culturales diversas, la nutrición vegetal diversa y finalmente algo más innovador que es la resistencia vegetal a los agobios y la inducción de desarrollo productivo y vegetativo a través del desarrollo, elongación de diferenciación, yemas plurales, floración, fructificación y maduración. Es un plan de manejo complejo que debe hacer la organización, los productores locales, con el técnico de campo, con los dirigentes, para tener claro qué van a producir, cuánto quieren producir, a qué costo quieren producir y cómo afectar las amenazas físicas y biofísicas de la agricultura. Aquí tenemos una síntesis de la necesidad de conocer pues, los requerimientos de la planta en cada fase de su ciclo fenológico, qué requerimientos tiene de nutrientes, de agua, de calor, de frío y cómo se va comportando en la realidad para tratar de ver si hay alguna anomalía que se esté observando para actuar bajo el modelo ACEMISI y corregir y compensar esas anomalías. Esto es algo muy importante que nos permite guiar nuestras dinámicas de trabajo y de productividad sustentable en organizaciones de pequeña y mediana escala. Estos son los microorganismos que utilizamos en el modelo ASIMISI por las organizaciones de ANEC. Son diversos microorganismos para diversas finalidades como fijador de nutrientes, como solubilizadores de nutrientes, entomopatógenos antagónicos y promotores de crecimiento. Estas son los microorganismos que utilizamos producidos localmente por las organizaciones y técnicos locales. Aquí tenemos la gráfica que explica la inducción de resistencias frente a agobios y en favor del desarrollo. Particularmente vemos las rutas de transducción de señales en los mecanismos de defensa de las plantas. Y abajo vemos que es el análisis que se hace de exudados radiculares, foliares, extractos vegetales y cómo generan unos productos que inducen la resistencia al mismo tiempo que mantienen el crecimiento de los cultivos para tener un fruto deseado con un costo planificado. A nivel local tenemos este gráfico donde tenemos el modelo organizativo ANEC-MOA como condición para el modelo ASIMISI a nivel local. A nivel local tenemos la organización local, los productores organizados autónomamente, autogestivos, con asambleas, con directivos, reuniéndose, informando, dando rendición de cuentas y por otro lado productores destacados, productores líderes, junto con técnicos de campo de tiempo completo, comprometidos y preparados. Cada organización local también tiene sus lumbricompostas y centros de producción de lixiviados, sus biofábricas que le llamamos centros de reproducción de microorganismos y producción de extractos, producción de bioles y extractos vegetales, desde centros de reproducción de microorganismos con recipientes de plástico de diverso tamaño, hasta autoclaves o reactores de acero inoxidable. Cada organización produciendo su propia semilla, cada organización con su estación meteorológica, su microscópico y su multiparamétrico. Esta es la gráfica de lo que podría ser el modelo ASIMISI, pero en el marco del modelo de organización ANEC
el MOA. Aquí tenemos que insistir que sin organización campesina autónoma y objetiva no hay ASI-MISI. Es vital este tema de la organización local de base, autónoma, autogestiva, con un proyecto de cambio de manejo de producción y de cambio de estrategia de desarrollo y de vida. Esto es algo muy importante. Sin esto no hay nada, sin organización no hay nada. Enseguida y muy rápidamente vamos a presentar una comparación entre un modelo de revolución verde caso Sinaloa con un modelo ASI-MISI casi Jalisco. Es una organización, algunos productores del municipio de Ameca, Jalisco, y aquí donde particularmente frente al alto costo de semillas e insumos, la organización y productores deciden avanzar hacia el mejoramiento de sus maíces nativos, buscando más carreras, buscando una uniformización de color, la posición de la mazorca, la altura de la planta, porque se busca no solamente producir granos, sino producir hoja de maíz para exportar al mercado de paisanos en Estados Unidos. Se ha buscado también un criterio que busque la incorporación de esquilmos y con densidades de siembra de 38.000 plantas, no de 100 o 120.000 que propone la intensificación agrícola de la revolución verde. E incorporar una vinocomposta, microorganismos, microelementos, urea y potasio. Nuestro modelo es un modelo abierto, híbrido, y que gradualmente el productor va a ir desechando los agroquímicos y adoptando más plenamente el modelo de ASI-MISI. Y utilizaron otros elementos para tener una producción de 10.5 toneladas por hectárea con costos de producción de 2.170 toneladas, 2.170 pesos por tonelada. Tenemos un grano mejorado durante 9 años por el campesino, por el productor Moisés de Ameca, con costos de semilla de 200 pesos el saco contra 3.000 pesos de los híbridos en diversas partes del país. Aquí están los datos, la información del tipo de mazorca, de tamaño de mazorcas que se produce, con número de hileras, granos, total, que nos muestra una potencial enorme del modelo ASI-MISI. Es un campesino que puede hacer la selección por sí mismo, y en esta tabla estamos viendo la comparación de rentabilidad entre agricultura de Sinaloa, maíz riego, con agricultura de Ameca, Jalisco temporal, maíz. Y vemos que sin subsidios la agricultura sinaloense de gran escala a la izquierda no podrían sobrevivir. Del lado derecho también tenemos rentabilidad mucho mayor que la de Sinaloa y con menos uso de subsidios. Aquí vemos un maíz con 24 carreras. Aquí vemos el otro maíz, el tamaño de la mazorca. Y esto nos permite llegar a la parte última de esta presentación. Nosotros en ANEC consideramos que sí hay alternativas y que estas alternativas están en nuestras manos. También consideramos en ANEC que no hay atajos ni soluciones simples. Creemos que con organización campesina hay la perspectiva de avanzar hacia un nuevo cambio, un cambio de modelo agrícola, un cambio de modelo de producción,
un cambio de modelo de vida, un cambio de respeto y revalorización a la agricultura campesina y a la soberanía alimentaria. Esto es un asunto de derechos y un asunto de soberanía. Entre otras cosas, necesitamos invertir el 90% de los recursos públicos en agricultura campesina y en modelos alternativos como el modelo ASI. Podemos y debemos recuperar el esplendor de la agricultura y civilización mesoamericana de cara a un siglo XXI globalizado. El reto está en tus manos. Sí podemos, basta decidirnos, basta organizarnos, basta integrar los conocimientos campesinos con los conocimientos científicos y también basta con exigir al gobierno sus obligaciones y ejercer nuestros derechos con gran plenitud. Pues esta es la presentación que compartimos con ustedes como ANEC a la consideración de todos ustedes. Muchísimas gracias y para mayor información, la dirección de ANEC, su portal está a la vista: www.anec.org.mx. Muchas gracias por su atención a nombre de la ANEC.